bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando los libros del libro, es decir, cada uno de los libros de la Biblia, para que a la hora de que usted vaya a leer la palabra de Dios tenga un trasfondo, tenga un contexto, tenga los principios básicos para entender mejor esa lectura que usted va a desarrollar. Me gustaría que lo pueda profundizar también, que pueda investigar. Si tiene preguntas, pues que escriba esas preguntas, pueden mandarla a pastoricre@gmail.com y de esa manera vamos a desarrollar mejor estas clases. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos ahora en un momento que estamos estudiando los libros históricos. Hoy vamos a ver el primer libro de Reyes. Y fíjese lo que dice el Nuevo Testamento. Presta atención, Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que el Señor nos ha dejado ahí en la palabra de Dios tiene muchos propósitos. Así que la historia no es simplemente un relato de lo que pasó, sino tiene un sentido y un propósito. Dios a propósito ha puesto cada uno de los libros de la Biblia para que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere transmitir. Hay un hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis y se llama el plan de salvación universal de Dios. Hay un plan de redención donde nos cuenta que el hombre había sido creado perfecto, inocente, pero por causa del pecado es degradado, viene la muerte, la angustia, la enfermedad. La única manera de poder restaurar todo esto es que alguien tome ese lugar, y ahí fue Jesucristo muriendo en la cruz para restablecer esa relación con Dios, y todo aquel que cree en Él alcanza salvación y además la vida eterna, que es todo un plan maravilloso que lo vamos a ir desarrollando en la medida que vamos viendo cada uno de los libros de la Biblia. Hoy nos compete estudiar primer libro de Reyes y vamos a encontrar muchas cosas interesantes, ¿no?, para poder aprender de la palabra de Dios. Recordemos que estamos en los libros históricos. Ya hemos visto Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, y hoy estamos aquí en primer libro de Reyes. Vamos a estudiar entonces qué dijo el Señor, qué historias podemos extraer, verdades espirituales, y cómo eso puede tener en nosotros aplicación a nuestra vida. Así que nos vamos a meter de lleno para estudiar lo que es justamente libros históricos. Vamos a aprender palabra del Señor y vamos a dejar que el Señor nos hable. Primer libro de Reyes. Recordamos que era parte de estos tres libros dobles, ¿no? Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y después primero y segundo de Crónicas, que lo vamos a ver más adelante, que son un paralelo entre primera y segunda de Reyes. Están muy unidos, pero tienen diferentes perspectivas. Cuando usted lea primera y segundo libro de Reyes, normalmente va a descubrir que se enfoca más en la parte norte de Israel y en los profetas. Cuando usted va a estudiar los libros de Crónicas, usted lo va a notar que se enfocan más en la parte sur de Judá, de Jerusalén y los reyes que trabajaron allí. Así que hay dos enfoques diferentes, ¿no? Eso nos puede hacer pensar que el escritor, aunque no sabemos exactamente quién fue el que escribió el primer libro de los Reyes, era más bien del norte, ¿no? Y el que escribió Crónicas era más bien del sur. Algunos creen que fue Jeremías el que lo escribió. No estamos seguros porque en ningún lado de la Biblia lo dice. Solamente tenemos los datos de que el profeta Natán y Gad vidente, ¿no?, como dice primera de Crónicas 29:39, fueron los que añadieron aquello que Samuel no pudo escribir. Sin embargo, ellos murieron en la época, por ejemplo, de David, o un poquito más adelante de David. Así que después de Salomón y sus hijos y demás, era otra persona que ha escrito esto. Entonces, bueno, tal vez en los cielos vamos a saber exactamente quién fue el que escribió el libro primero de Reyes, pero le vamos a dar gracias al Señor porque está tan claro y tiene tantos datos y pasajes tan específicos para aplicar a nuestra vida, ¿no? Así que bueno, prepárese, ahí vamos a estudiar este libro de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje central que tiene el primer libro de Reyes?
La división debido a la desobediencia, división del reino. Veníamos muy bien, ¿no?, hasta David y ahora vamos a ver Salomón, pero después algo pasa que el reino de Israel se divide en dos. Lo vamos a ver. Así que eso es importante tenerlo en cuenta y las causas por el cual eso pasó. Uno de los pasajes centrales es primer libro de Reyes 11:11, que dice: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¡Oh, y qué lástima, ¿no?, que pasó eso! Pero es una realidad humana. En todas las historias parece que si no fuera que tenemos hoy por hoy la ayuda del Espíritu Santo, estamos destinados a venir muy bien en un momento y de repente caer y ir a lo más bajo y por ahí nos levantamos otra vez. Entonces la única manera de poder tener realmente una vida en justicia de Cristo es a través del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Si al libro de Primero de Reyes pudiéramos dividirlo en dos partes, hasta el capítulo 11 podríamos decir que es el reinado de Salomón, con toda la gloria que eso implicaba, porque digamos que era la época de oro. Y no mejor dicho, ¿no?, la época de oro, porque todo era de oro inclusive, ¿no? Uno podía subir a Jerusalén y ver esa ciudad brillante por el oro que tenía, por tantas maravillas que había en construcción. La verdad es que no tenemos mucha idea porque hoy por hoy vemos a Jerusalén más que piedra y muy poca vegetación, pero miren que en la época de Salomón esto era deslumbrante. Todo el mundo quería venir a ver esa obra maravillosa que había construido Salomón. Ahora, después del capítulo 12 hasta el 22 se va a encontrar con otra historia. Ay, ¿qué le pasó a Israel? ¿Por qué tan bajo cae? ¿Cómo es que siguen a los ídolos y demás? Bueno, ahí, del 12 al 22 tenemos esa ruptura del reino y que se divide en dos partes. También, no te olvides que el hecho de mencionar a cada uno de los reyes es importante para Dios, porque cada uno de ellos es descendiente, la descendencia, la genealogía, por donde luego iba a venir Cristo. Fíjese, Mateo hace una lista de todos, desde Abraham hasta Jesús, pasando por, fíjense aquí, rey David, todos estos son reyes. Los reyes que estuvieron en Israel, ¿no?, y ellos mismos, justamente la descendencia, llegan hasta Jesús. Está la línea también de María, que tenemos de una línea diferente. ¿Por qué? La línea de José está por el rey Salomón y la línea de María está por otro hijo de David que se llamó Natán. Así que son diferentes por eso, ¿no? Sin embargo, los dos son de la tribu de Judá. Pero esta es interesante porque acá están todos los reyes y por eso decimos que es importante tener en cuenta lo que Dios quiere recordarlos con la historia del pueblo de Israel y sobre todo los reyes. De acá viene el Mesías, prepárense porque para Dios lo más importante es la venida de su Hijo para traer salvación a la humanidad. Exactamente eso. Así que comenzamos del capítulo 1 en adelante, ¿no?, para ver esto, el panorama acerca del reinado de Salomón. El libro comienza relatando que David ya estaba muy ancianito, que trajeron a una doncella para que lo cuidara, lo arropara y demás. Y luego entonces David muere, pero antes de morir entonces lo presenta a Salomón como el siguiente rey que va a tener Israel. No era el primogénito. El primogénito era otro, se llamaba Adonías. Y Adonías, usted va a leer ahí que dice que trata de usurpar el trono, pasa por delante de la autoridad de su padre y él mismo convoca a muchos de los líderes que tenía David para poder establecer el reino y ponerse él de rey. Entonces, cuando eso se entera, el profeta Natán junto con Betsabé van rápido al rey y le comentan lo que estaba pasando. Así que David, para evitar males peores, pone inmediatamente a Salomón, muy pequeño todavía, como rey de Jerusalén, de Israel, ¿no? Desde ahí, desde Jerusalén. Esto entonces hace que se desarme toda esa organización que tenía Adonías y al fin y al cabo después, como Salomón fue rey, vio que estaba tramando, ¿no?, a través de la doncella que tenía David, estaba tratando de tomar el reino otra vez, así que él lo sentencia directamente. Así que vemos esa intervención directamente, pero
aquí está puesto Salomón como rey porque Dios le dijo a David que de su descendencia, de ese hijo amado que tenía, iba a justamente establecer la genealogía de David y además él iba a construir el templo de Jerusalén. Entonces, de ese punto de vista era importante entender de que no era cualquiera, no era el primogénito, tenía que ser el que Dios dijo, el que iba a reinar. Ahora, para David eso estaba claro, porque él era el más pequeño de toda su familia. Sin embargo, Dios lo ungió a David antes que a los otros hermanos que eran grandotes, corpulentos y demás. No, Dios eligió a David por el corazón. Por eso también es que justamente aparece aquí ahora Salomón reinando, y es el último rey sobre ese reino unido, ¿no? De todas las tribus de Israel, unidos, justamente es esto, ¿no? El primer libro, capítulo 3, versículo 7, dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Justamente esa es la oración que hace Salomón, la primera, ¿no? A Dios, porque se siente incapacitado, se siente inmaduro, que hay muchas cosas que va a tener que enfrentar y, claro, siente que necesita ayuda y sabiduría de Dios. Por eso es que va a hacer una oración de ese tipo y le va a pedir sabiduría y entendimiento. La mejor oración que podría haber hecho en su juventud para poder pedir dirección a Dios. ¿Qué le promete el Señor? Bueno, se le aparece el Señor, dice capítulo 3, versículo 5, en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. Interesante, ¿qué hubieras respondido tú si Dios te hubiera hecho esa pregunta? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Uy, qué lista larga que tenemos, ¿no? Pero dice que Dios se agradó porque Él no hizo una lista. Él pidió la prioridad, pidió lo más importante: tener un corazón entendido, con sabiduría, para poder guiar al pueblo de Israel, que tenía que responderle a Dios frente a todo esto que iba a hacer. Y a Dios le encantó esa oración porque era lo prioritario, lo más importante, y un encuentro con el Señor para que pueda seguir haciendo lo que Dios le había dicho. Así que la petición de Salomón fue: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjese qué importante que es tener en claro nuestras peticiones, ¿no? Si inmediatamente ahora el Señor te dice: pídeme lo que quieras que yo te daré, hay un carro nuevo, hay una casa, pero ¿eso es lo que hay en tu corazón inmediatamente? ¿O hay algo más importante que todo eso? Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y todo lo demás es añadido. Así que es así, lo primero que necesitamos es sabiduría, sabiduría de parte del Señor. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que la respuesta de Dios a esa petición se encuentra en el capítulo 3, versículo 12 al 13, y dice lo siguiente: he aquí he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, el más sabio de todos, ¿no? Y aún también, dice esto, fíjese, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Bueno, le supo pedir al Señor lo correcto y Dios le recompensó por ese corazón que tenía de buscar al Señor, ¿no? Así que eso es prioridad. Por eso es un paralelo casi como anillo al dedo de lo que Jesús dijo: busquen el reino de Dios y todo lo demás Dios lo va a añadir. Así que no te preocupes, no te desesperes por las añadiduras. Busca el reino de Dios y después el Señor sabe cómo actuar allí. Bueno, empezamos a leer, después en el capítulo 3, 4 vemos la sabiduría que tenía Salomón, ¿no? Había llegado a muchos pueblos, mucha gente, todos querían ver a Salomón, querían conocer, escucharlo, de su sabiduría, y él escribió muchos libros, dice también. Bueno, de hecho tenemos también en la Biblia los proverbios de Salomón y Eclesiastés, que también los escribió él, ¿no? Y así que todo el mundo tratando de escuchar lo que decía Salomón. Bueno, usted entonces, desde el capítulo 2 hasta el 5, puede ver que ahí es cuando Salomón afirma su reino, lo establece, ¿no? Y entonces pone en claro las cosas para que su reino sea un reinado de paz
ni que nadie trate de manipularlo, controlarlo o destruirlo, ¿no? Así que a uno de ellos que también echa de ahí del grupo de líderes es al sacerdote. Porque el sacerdote Abiatar, que estaba en ese momento, se había confabulado con su hermano Adonía para tomar el reino. Así que él lo echa de allí para que se vaya a vivir en otro lado, ¿no? Para que no intervenga en Jerusalén. Pero también sentencia a Joab y Simei, dos personajes de muy mal corazón, que David antes de morir le dice: Salomón, tienes que destruirlo a ellos porque son mala gente. Ellos realmente han hecho mucho daño y merecen la sentencia de muerte. Entonces, bueno, fue allí como Salomón los probó y se dio cuenta que realmente tenían mal corazón, así que también les cayó la sentencia a cada uno de ellos. Y después, bueno, vemos el relato que se casa con la hija de Faraón. Hay muchas especulaciones de por qué se casa con la hija de Faraón, habiendo tantas mujeres en el pueblo de Israel, ¿no? Y muchos dicen que era para tratar de hacer un pacto de paz con Egipto, ¿no? Y como antes habían tenido, tantos años habían vivido en Egipto, entonces hicieron un cierto pacto. Así que el faraón no lo iba a atacar a Salomón, no iba a atacar al pueblo de Israel porque lo tenía de yerno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tal vez fue una estrategia, porque después vemos que hizo otros planes también Salomón en esto, ¿no? Así que bueno, ahí es donde Salomón empieza a tomar el control y empieza a extender también sus dominios. Recuerda este mapa, lo vimos en la clase pasada. El reino de Saúl era muy corto, ¿no? Pero David lo empezó a extender. Y literalmente Salomón gobernaba sobre toda esta región que está aquí, ¿no? Toda esta región y mucho más allá todavía, ¿no? Aquí lo tenemos. Eso significa entonces que todo ese reino y más allá, acá reinaba literalmente, pero también reinaba de manera pacífica en pactos y tratados con el resto de las demás naciones. Así que aquí todo este reino era uno solo, tanto el norte como el sur, era Israel solamente, ¿no? Así que tenemos eso hasta aquí, ¿no? Con ese reinado de Salomón. Si a usted le interesa, le he puesto en rojo también lo que serían los pueblos actuales, los países actuales, ¿no? Toda esta zona sería la península de Sinaí. Acá está Jordania, ¿no? Que Jordania toma parte de Israel. Aquí está Siria, que también hay una porción que gobernaba Salomón, pero hoy por hoy la han tomado los sirios. También la parte del Líbano ha tomado el norte de Israel, ¿no? Y en el centro está Palestina. Así que bueno, ha cambiado mucho la geografía, ¿no? El mapa, digamos, desde la época de Salomón a la actual, ¿no? Han pasado muchas historias de guerra y de tomas y posesiones y demás. Así que básicamente es este el plano que teníamos, ¿no? Ahora, Moisés empieza a construir la ciudad de Jerusalén. La ciudad era pequeña, no era muy grande. ¿Recuerdan este mapa? Era cuando David había tomado posesión de la ciudad de Jebús, de los jebuseos, pero a partir de ahí se empezó a llevar la ciudad de Jerusalén o la ciudad de David. Esta era la porción que tenía y aquí era donde había comprado el terreno David para construir el templo. Así que ahora le delega esa tarea a Salomón para que él sea el que construya el templo en ese lugar. Pero si ustedes leen bien la historia, va a saber que David le proveyó muchísimo material, muchísimo oro, plata, bronce, piedras preciosas, todo lo que necesitara para hacer esa construcción, porque ese era el deseo de David, lo tenía en su corazón, hacerle una casa a Dios como él se la merece. Así que, mire, fíjese este plano, ¿no? Es donde podría estar Jerusalén, y fíjese ahora cómo creció en la época de Salomón. Observe esto. Así que tenemos todo este espacio ha sido nuevo, construido por Salomón durante su época. Así que aquí está justamente el templo, rodeando de mucha vecindad y demás, pero todo este espacio era justamente el lugar para adoración, el templo de Salomón. Tenemos entonces, ese crecimiento que hubo, ¿no? Aquí este pedacito era hasta David, todo esto tenía que ver con el templo de Salomón. Así que comienza a edificar la ciudad, comienza a edificar todo el reino, digamos, ¿no? Muchos pueblos, muchas ciudades empiezan a darse cuenta que, ahí estaba entonces Salomón para poder construir lo que era el primer templo. Fíjense esta imagen
Qué tremenda, ¿no? Porque, bueno, tenemos acá como un corte, ¿no? Un corte que puede haber en cuanto a lo que era el templo. Acá hay un mapa, ¿no? La mapa de entrada. Fíjense, aquí está la mapa de entrada. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Así que este era lugar santo y este es lugar santísimo. Y aquí es donde ministraba el sumo sacerdote una vez al año. Así que aquí usted lo tiene, ¿no? La entrada al lugar, el lugar santo, y aquí, en este recinto, estaba el lugar santísimo. Así que era una obra tremenda, ¿no? Fíjese lo que era el lavacro, era impresionante, era muy grande. El altar, el altar del holocausto, había que subir por escaleras para poder hacer esa adoración. Así que hay mucha diferencia de lo que era el tabernáculo inicial con lo que construye el templo Salomón. Así que se va a encontrar con todos estos lujos de detalles. Si usted quiere puede hacer una pausa al video, puede ampliar la imagen y poder leer cada uno de los datos que están allí en cuanto a lo que era el templo de Salomón. Una obra maravillosa. Sería la primera maravilla del mundo de ese momento, porque tiene un esplendor y una gloria tremenda, ¿no? Cuando termina esa construcción, lo que hace Salomón es dedicarlo al Señor. Capítulo 8, usted va a encontrar esto y se va a dar cuenta de que, bueno, hay un pasaje paralelo también en segundo libro de Crónicas 7, del 1 al 3, que cuando termina de orar Salomón, Dios manda fuego del cielo para encender el holocausto que está aquí. Manda fuego del cielo y esa respuesta de Dios es tan impactante. Dice que se sentía tanto la presencia de Dios que los sacerdotes no podían ministrar, no podían entrar, no era Dios el que estaba directamente obrando en ese lugar, ¿no? Moviéndose, así que era algo glorioso. La gente estaba feliz, contenta, alababa al Señor y dice que por varios días hicieron esa celebración y compartieron comida y demás, así que fue algo maravilloso. Sin embargo, ahí mismo Dios le dice, cuidado, porque lo que a mí me importa más que el templo es el corazón de cada persona. Si ustedes me dejan a mí, este templo se va a destruir. No me importa el templo, dice Dios. Porque lo más importante es que ustedes me busquen a mí, que no se olviden de quién es tu Dios, no vayas por la idolatría, y hacerle una lista de tantas cosas que ya las sabía, ¿no? Pero se las recuerda el Señor. Sin embargo, después de todas esas condiciones, algo pasó. El pecado de Salomón. La verdad es que bastante triste esa situación. Si lees la escritura, hacía 450 años atrás que Dios le había dicho, ¿no?, a todo el pueblo de Israel que si alguna vez tuvieran un rey, va a tener que tener algunos requisitos. No es que puede hacer lo que quiera el rey, ¿eh? Hay requisitos. Y él se lo dijo, Dios se lo dijo en Deuteronomio capítulo 17, del 14 al 17. Fíjese, preste atención a lo que Dios dice que un rey no debería hacer. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y las habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, como Salomón. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podía ser otro que no sea de Israel. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar los caballos, porque Jehová ha dicho, nunca volváis por ese camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ay, parece que no leyó todo esto Salomón, porque justamente hizo todo lo contrario, pecó en todo, ¿no? Usted va a leer capítulo 10 del 14 al 27, dice que tenía plata y oro amontonó en abundancia como nunca nadie en la historia lo haya hecho. Dice capítulo 4, 26 que tenía miles de caballos y comerciaba con Egipto justamente, y después que también tenía un montón de esposas y concubinas, ¿no? Y de esa manera fue como empezó a desviar su corazón al placer, a las riquezas, a la gloria. En vez de mirar a Dios, empezó a mirar todo lo que estaba pasando allí, a tal punto de que empieza a ser flexible con la idolatría, empezando por sus esposas, sus mujeres. Porque, claro, él se había casado con mujeres de otros pueblos y ellos tenían sus propios dioses, pero no se habían convertido realmente a Dios para buscar a Dios. Simplemente fueron tratados de paz y cosas parecidas. Entonces,
dice que desvió su corazón. Primer libro de Reyes 11, del 9 al 13. Dice, se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Le había mandado acerca de esto, que no siguiese a los dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, el cual lo he escogido. Así que esto se cumple después que Salomón muere, ¿no? Su hijo, un totalmente inmaduro, no recibió nada de la sabiduría de su padre, y la verdad es que, no ha aprendido, increíble, ¿no? Porque tú lees allí el libro de Proverbios y es como el padre le dice al hijo, aprende sabiduría y demás, porque eso es lo que había aprendido, pero su hijo no aprendió nada, realmente siguió el ritmo y las decisiones de los muchachos jóvenes y no de los ancianos que conocían la palabra de Dios, ¿no? Terrible. Bueno, al final Salomón muere y manifiesta después todas las partes que dice la Escritura acerca de lo que hizo, ¿no? Pero al fin le llega el juicio. El reino se divide en 2 partes. Así que hay 10 tribus al norte que se quedan con un personaje llamado Jeroboam, ¿no? Que había tenido una profecía porque él iba a recibir las 10 tribus de arriba, y las 2 tribus de abajo entonces quedan como el reino de Judá, ¿no? Y aquí lo tenemos entonces dividido en 2 partes. El reino de Judá, donde Jerusalén era capital, era solamente esta partecita pequeña que vemos aquí. Esto era el reino de Judá. Todo lo demás era el reino del norte o reino de Israel. La capital estaba aquí en Samaria. En cambio, Judá, la capital fue Jerusalén. Así que usted recuerde, cuando lea a partir del 12 en adelante, y uno va a decir, pero ¿cómo es que dice reino de Israel y no está Judá? Recuerde esto, se divide el reino y se llama Israel al reino del norte, donde tiene la capital en Samaria, y se llama al reino del sur Judá, con la capital en Jerusalén. Así que a partir de ahí hasta el tiempo que son llevados cautivos a Babilonia, estaba dividido el reino en esas 2 partes, ¿no? Bueno, así que allí entonces lo que vemos esta división que pasa, ¿no? El pecado del norte. ¿Qué hace el norte? Es increíble porque Dios les dice, los voy a dar a ustedes estas 10 tribus del norte porque el pecado es la idolatría. ¿Sabe lo que hizo Jeroboam en el norte? Puso 2 ídolos, uno en Betel y otro en Dan. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a Jerusalén a adorar a Dios allá, sino que adoren a los ídolos del norte. De esa manera mantenía unido supuestamente a Israel y que entonces nadie va al reino del sur. Pero Dios también se enoja contra ellos. ¿Y qué le dice Dios? Capítulo 14 está el juicio de Dios también con el reino del norte ahora. Y dice, Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día. Y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo de la caña se agita de las aguas, arrancará de Israel esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá, escuche esto, más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. A partir de ahí, el reino del norte siempre en pecado. No va a encontrar usted ningún rey bueno del norte que haya querido agradar a Dios. Ay, a veces algunos de ellos escuchan al profeta y por 1 mes o 2 meses más o menos parecía que se iban a volver a Dios, pero otra vez seguían en el mismo sitio, en la misma posición, siguiendo la idolatría terrible como lo estaba haciendo. Así que va a encontrar usted entonces reyes, diferentes reyes, y aquí tenemos entonces una especie de gráfico para que nos ayude a entender un poco más cómo funciona esto de los reyes que se dividieron. Así que recuerden, Saúl, David y Salomón son los 3 reyes que hubo hasta aquí, y el reino estaba unido. Todo Israel entonces era gobernado por estos reyes. Pero pasa algo, ¿no? El hijo de Roboam, cuando muere Salomón, el pueblo viene a Roboam, el hijo de Salomón, y le dice,
tu padre nos puso un yugo muy pesado, los taxes, los impuestos son altísimos, necesitamos que los bajes porque la verdad es que estamos ahogados, no podemos vivir con esto. Entonces él dice, bueno, deme 3 días y yo le respondo. Buena decisión hasta ahí, ¿no? 3 días iba a responder, pero en esos días él consulta primero a los ancianos y les dice, mira, si tú los escuchas, los atiendes y haces algo por ellos, te van a servir para siempre. En cambio los jóvenes decían, no le hagas caso, tú eres más fuerte que ellos. Di que tú eres más fuerte, ¿no? Y que tu dedo meñique es más fuerte que todo el brazo de tu padre. Y le habló así, muy ásperamente, muy neciamente. La verdad que Roboam fue muy maduro totalmente, no supo guiar al pueblo, escuchó a los jóvenes y le fue muy mal. Tendría que haber escuchado a aquellos que seguían la palabra de Dios, ¿no? Entonces a partir de ahí la gente empezó a gritar diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con ustedes? Así que se fueron 10 tribus, se fueron al norte con Jeroboam. Y se quedó solo Judá, y en Judá también estaba allí en la parte donde estaba también Simeón. Así que así se divide el reinado, y va a encontrar entonces en el libro, el primer libro de Reyes, va a encontrar a Robán, el hijo de Salomón, dirigiendo al pueblo. Después va a encontrar a su hijo, Abiam, que tampoco fue un buen rey. Y después va a encontrar a Asa que mejoró, pero al fin y al cabo dice que consultó más a la hechicería y a los médicos de esa época, que por eso eran más propensos a la hechicería que a otra cosa, ¿no? Y bueno, ahí fue como en los últimos días no anduvo bien Asa. Pero luego se levanta Josafat, un rey también que quería agradar a Dios, aunque tuvo también sus momentos, ¿no? Porque hizo un pacto con otro rey que no era, que temía a Dios. Así que bueno, varias cosas había fallado allí. Así que encuentra en Judá 4 reyes, 2 de ellos bastante buenos, ¿no? Y 2 que no quisieron honrar al Señor. Pero va usted a la parte de los reyes de Israel, y hasta solo el primer capítulo va a encontrarse entonces con, el primer libro, 8 reyes que ninguno de ellos buscó al Señor, ¿no? Va a encontrar el reinado de Jeroboam, luego Nadab, que aparece allí, ¿no? Es su hijo que empezó, Nadab era el hijo de Jeroboam y reinó por un tiempo, ¿sí? No hay mucho tiempo, miren aquí, casi un año nada más. Luego entonces conspira contra ese hijo un tal Baasa, lo mata y él se toma el lugar, y a partir de ahí empieza a reinar él. Luego entonces cuando muere Baasa, reina el hijo de Baasa que se llama Ela, conspira con Ela también un tal Simri y reina en su lugar. Así que ya se cortó 3 veces la generación, ¿no? Luego aparece otro, el pueblo, una lucha que hay, ¿no? Una lucha entre Tibni y Omri, y al final gana Omri, así que él se queda como rey de ese lugar. Y aquí es donde entonces Omri compra el monte de Samer, o Semer, y ahí le pone el nombre de Samaria, ¿no? Ahí está entonces la capital de lo que era el reinado del norte, edifica Samaria, y a partir de entonces está esa ciudad allí, en ese lugar. Después de él aparece su hijo Acab, un mal rey. Tenemos muchos datos de esto porque se enfrenta al profeta Elías. Acá está. Elías va directamente contra ¿no? Así que aparecen varias cosas allí. Hasta que muere en una batalla y le sucede su hijo Ocosías por un tiempo. Y hasta aquí entonces relata el libro primero de Reyes, la historia de los reyes del norte. Del sur tenemos a Roboam, su hijo Abías, el rey Asa y Josafat. Fíjese que solamente 4, estos perduraban más tiempo. Acá era un desastre, se mataban unos a otros, se ponían en su lugar otras personas. Así que vamos a encontrar esto en los 2 reinos, por eso hablamos de reino dividido, y acuérdense, uno es reino de Judá, el sur, y otro es Israel, el reino del norte. Bien, bueno, ahí encontramos ahora al profeta Elías. Creo que el libro, después de haber mostrado tantos relatos de estos reyes que no querían buscar a Dios, trae un respiro al alma, porque cuando usted lee los capítulos 17 hasta el 22 se encuentra con la historia de este profeta de Dios, tremendo, un hombre de Dios que le creía a Dios, y su frase más impactante era:
vive Jehová en cuya presencia estoy, que tal cosa, ¿no? Él decía, yo vivo bajo la presencia de Dios todo el tiempo, así que tenía palabra de Dios, se dirigía, se movía, ¿no? Así que bueno, él ejerció su reinado en el norte y le tocó justamente comenzar con el rey Acab, un duro rey que se había casado con Jezabel, la peor mujer que existió en Israel, mala, terrible, pecadora, idólatra, mató a los profetas de Dios. Así que Acab hizo mucho daño por esa influencia que tuvo permanentemente de su esposa Jezabel. Así que aquí aparece Elías, de repente no sabemos mucho de Elías, aparece solo diciendo que era de Tisbe, ¿no? Tisbe, y se encuentra allí, a ver, vamos a cambiar un poco de color acá. Acá, esta región de Tisbe, ¿lo ve ahí? Ahí es donde aparentemente nace Elías, y no tenemos muchos datos más, sino que aparece predicando lo tenemos acá, a Samaria, donde se encontraba el rey Acab. Y el capítulo 17 dice, de acá no va a llover más hasta que yo lo diga, porque todo está mal, no estaban obedeciendo a Dios. Así que se esconde, Dios le dice, escóndete en el arroyo de Querit. Y ahí usted va a encontrar esa historia donde es alimentado por cuervos que le traían pan y carne, ¿no? Por la mañana y por la noche. Y él se alimentaba de ese arroyo hasta que se seca el arroyo. Y en vez de reprender al arroyo para que siga saliendo agua, él escucha a Dios diciendo, bueno, ya se acabó tu tiempo, así que recordemos entonces, comienza Samaria, va al arroyo, de acá Dios nos manda que vaya a Sarepta, aquí, al norte, y ahí hay una viuda, acá está la viuda que dice, te va a alimentar. Acá eran los cuervos, ¿no? Fíjese que de los cuervos va a la viuda que se estaba por morir de hambre. Este hombre iba de riesgo en riesgo. La verdad es que todo el entorno que él tenía necesitaba milagros. Y Dios lo usaba de manera tremenda para poder obrar de esa manera. Así que lo veían como el profeta de Dios, el profeta que tenía una palabra de Dios, así que creían en todo lo que él decía. Mientras estaban esos 3 años de sequía, Dios dice que el aceite de la viuda no le escaseó y tenía en abundancia para que puedan vivir la viuda, el hijo y Elías juntos, hasta que entonces pasa lo del Monte Carmelo aquí. Y esto es el clave, ¿no? 18, donde Dios entonces trae el fuego del cielo consumiendo el holocausto, y ahí entonces la gente se da cuenta que Jehová es Dios. Ok, ¡ay, qué lindo, qué tremendo!, ¿no? Porque eso parecía que iba a ser el cambio, ¿no? Después de tanto tiempo, y de pronto nos damos cuenta que eso fue muy superficial, porque no hubo cambios profundos, ¿no? A tal punto de que al día siguiente el rey Acab le cuenta a su esposa lo que hizo Elías, ¿no? Matando a los profetas falsos, haciendo descender el fuego del cielo, y entonces esta mujer se rebela contra Elías y contra Dios, dice, mañana te voy a matar. Y Elías se encontró con una realidad distinta a lo que él estaría pensando, ¿no? Ay, ahora llega el avivamiento, ahora sí se van a convertir, y de repente todo pasa lo contrario. La mujer que lo quiere perseguir, entonces dice que él huye, y aquí lo tenemos al viaje, ¿ven? Huye hasta Horeb, el monte de Dios. Está mucho más abajo en el mapa, ¿no? Acuérdense que Horeb es el monte Sinaí, donde Moisés tuvo las tablas de la ley. Hasta allí se fue 40 días, y ahí es donde el Señor manda un ángel y lo alimenta y demás. Y fíjese que tenemos una historia interesante ahí, porque el capítulo 19 nos habla de que Elías se desanimó y entró en depresión. Me quiero morir, no quiero saber más nada de la vida, ni del ministerio, ni nada. Y se quedó ahí pidiéndole a Dios, dice, por favor, Señor. Dice capítulo 10, versículo 4, 19:4. Y él se fue por el camino, un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morir, se dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Qué fuerte eso, ¿no? Miren que a veces somos muy propensos a juzgar. A veces decimos, el siervo del Señor nunca tiene que deprimirse, nunca tiene que sentirse mal, siempre tiene que decir gloria a Dios, aleluya, y tiene que confesar victoria y no derrota, y nos equivocamos. Porque acá lo vemos a Elías diciendo la realidad, ¿no? Que él estaba pasando en ese momento. Y se lo dice a Dios. Y fíjense que Dios no hace reproches. No le dice, estás en pecado, Elías, ¿qué te pasa? No. Lo que hace Dios es mostrar
una revelación especial para que Elías se dé cuenta de que Dios interviene de muchas maneras. Él era el profeta del fuego, ¿no? Y entonces dice que, bueno, en esa revelación no estaba Dios ni el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, ¿no? Estas cosas tremendas para Elías, que tiene que estar Dios. Y no, dice que Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Y ahí es cuando sale Elías y da cuenta de la presencia de Dios. ¿Y saben qué dice Dios? Dios no le dice, ay, pobrecito Elías, ¿qué te pasó, querido? Dame un abrazo. No, dice Dios, vamos Elías, adelante, hay que seguir. Te voy a dar trabajo, ¿no? Tienes que hacer esto, esto, esto. Así que tenía que buscarse un profeta en su lugar, porque ya su tiempo estaba por terminar, y tenía que ungir también a 2 reyes, así que había trabajo que hacer. Se levantó Elías y bueno, y obedeció al Señor con ese nuevo impulso que el Señor le ha dado. Así que bueno, él creía que estaba solo, pero Dios le dice, no has quedado solo. Hay 7.000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Así que hay mucho pueblo todavía que parecía escondido, pero allí hay pueblo de Dios que por su amor Dios, ¿no?, todavía no interviene como debería haber intervenido directamente con su juicio, porque hay pueblo de Dios, hay justos. Pasa hoy también, y hoy uno dice, ¿por qué Dios no castiga a este mundo? ¿Cómo va a castigar al mundo si están los hijos de Dios aquí? ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que sacarlo de aquí. Por eso es que existe el arrebatamiento. La iglesia se va, Dios lo quita aquí porque Él va a traer juicio a esta tierra. No, serán 7 años terribles de tribulación porque la iglesia está con Cristo. Así que eso es lo que va a recibir también. Pero es así, siempre Dios preserva a los justos. Los guarda, los dirige, los tiene por allí y sabe cómo alimentarlos, cómo cuidarlos, cómo protegerlos. Ese es nuestro Dios. Lo conocemos bien porque lo hemos experimentado también en carne propia. Espero que tú también tengas testimonio que contar de lo grande que es el Señor, cómo Dios hace cosas tremendas. Así que bueno, ahí termina el libro de Primera de Reyes con la muerte del rey Acab. Léase esos capítulos porque son casi hasta graciosos, porque vemos a Acab tan duro, ¿no?, que él decía, no, yo no quiero saber nada con el profeta de Dios porque siempre me predica lo contrario, lo que a mí no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, es que si Dios te está dando la palabra y no la quieres recibir, el problema no es del profeta, el problema es del corazón duro que no quiere recibirlo. Y al final Acab termina mal, termina muerto en una guerra que no debería haber intervenido porque no buscó al Señor. Y así fue como Dios fue trayendo justicia frente a cada caso que había en particular. Así que bueno, al final termina el libro con algo breve en cuanto al reinado de Josafat. Pero recuerde que los reyes de Judá van a estar más explicados, la historia más detallada, en los libros de Primero y Segundo de Crónicas. Aquí tenemos más detalles de los reinos del norte y de los profetas. No te pierdas las historias de los profetas porque te inspiran en fe, te hacen ver la realidad de que Dios actúa siempre a pesar del pecado, a pesar de que el pueblo puede estar perdido yendo para cualquier otro lugar. Dios interviene en aquel que le cree, en aquel que le busca. Así que adelante, valiente, el Señor está contigo, no te desanimes. Y si parece en la cueva de Elías, tienes que salir, tienes que buscar al Señor y decir, Señor, te creo a ti, hay un propósito con mi vida, lo voy a creer y voy a trabajar por eso. Amén. Muy bien. A ver, vamos a hacer un repaso, a ver si recordamos lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Primero, Salomón fue el hijo primogénito de David. ¿Recuerda lo que relatamos en la historia? Decíamos que el primer hijo de David era otro, ¿no? Adonías, que usurpó el trono. Pero, sin embargo, David lo puso a Salomón porque Dios había hablado que él era el que iba a construir el templo. Así que esto es falso, ¿sí? Porque Salomón no fue el hijo primogénito, pero sí fue el hijo elegido. Segundo, Salomón adquirió la sabiduría por las enseñanzas de su padre. Miren, la verdad es que no. Seguramente le han quedado muchas enseñanzas, ¿no? Porque él lo dice en el libro de Proverbios, pero la sabiduría vino de Dios, porque él se la pidió y exclusivamente se la dio el Señor. Así que esta también es falsa porque la sabiduría vino de Dios. Tercero, a ver, prestemos atención. La capital del reino del norte fue Samaria y Jerusalén la del sur. A ver si es correcto. Entonces decimos norte, Samaria, ¿no? El norte, Samaria. Y sur, ¿quién es? Jerusalén. ¿Es correcto? ¿Eso fue lo que vimos?
Sí, exactamente. Eso fue lo que vimos. Así que decimos que eso es correcto. Muy bien. A ver, vamos a borrar todo esto para no mezclar. Decimos falso aquí. Y esta entonces, verdadera. Muy bien. 4. Jeroboam fue el hijo de Salomón y Robán el hijo de David. ¿Así fue? No, Jeroboam fue otro que no pertenecía a la familia, que Dios le dijo que él iba a tener el reino del norte. En cambio, Robán fue hijo de Salomón, así que esta es falsa. 5. Elías es llamado el profeta del fuego. Cierto. ¿Por qué? Porque él oraba y hacía descender el fuego del cielo, no solamente en el altar, sino también cuando usted va a leer la historia que un rey, el rey de Israel, bueno, lo vamos a ver con detalles más adelante en el segundo libro de Reyes, pero hace descender fuego del cielo para un cuerpo de ejército de 50 personas que lo venían a buscar y cae fuego del cielo, los consume a ellos, consume otros 50. Era el profeta del fuego, por eso era llamado de esa manera. Muy bien. Un hombre de Dios nunca puede desanimarse ni deprimirse. ¿Qué piensas tú? ¿Nunca te has desanimado ni deprimido? Ay, sí, pero que no se enteren. No, la verdad es que esto es falso. Muchas veces podemos pasar por situaciones así. Le pasó a Elías. Sin embargo, ha sido renovado por Dios. Buscó a tiempo a Dios y el Señor lo levantó con su poder. Jezabel, ¿quién era Jezabel? Fue la profetisa más santa de Israel. ¿Qué te parece? Profetisa, no lo fue. Fue la peor mujer de Israel en este tiempo, ¿no? Falso, porque dice que con su maldad inclusive contagiaba al pueblo de Israel para que siga la idolatría y haya violencia y demás. Terrible. 8. Si tuviéramos las riquezas de Salomón, nunca nos apartaríamos de Dios. ¿Qué piensa de esa declaración? Si tú tuvieras las riquezas de Salomón, no tendrías más necesidades. No, tenías todo solucionado. ¿Crees que eso haría que no te apartaras nunca de Dios? Yo te digo que no, eso es falso. Porque ni las riquezas, ni las mujeres, ni los caballos, ni nada de eso lo mantuvo unido a Dios. Todo eso lo desvió, lo apartó. Su relación con el Señor tendría que haber empezado y terminado desde el corazón. De ese anhelo de estar en la casa de Dios, el anhelo de seguir los propósitos de Dios, el de obedecer su palabra. Y ese es el principio por el cual uno dice, bueno, ahí voy, de la mano del Señor, estoy en su camino, así que no me voy a apartar por fe, porque el Señor me sostiene y voy hacia adelante. Así que todo lo demás es secundario, es añadidura que Dios te lo da para que sigas adelante cumpliendo el plan y el propósito de Dios en tu vida. Amén. Muy bien, así que nos quedamos con el versículo clave que tiene el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Es la oración que hace Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si Dios te preguntara, pídeme lo que quiera que yo te daré. Recuerda esto, corazón entendido. Lo demás viene solo. Tú necesitas un corazón entendido y saber juzgar qué es bueno y qué es malo. Tienes que saber discernir. Necesitas dirección espiritual para eso. Porque puede que tengas muchas cosas, muchas riquezas, muchas posesiones, pero si no sabes discernir entre lo bueno y lo malo, vas a perder todo. Así que necesitas dirección espiritual, sabiduría de Dios, para que el Señor guíe tu vida. Así que todo esto aprendemos en el primer libro de Reyes. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por dejarnos este libro. Gracias por estas historias tan impactantes, Señor, que renuevan nuestra vida. También nos muestran los peligros que hay. Señor, ayúdanos para agarrarnos siempre de ti. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en nuestro corazón desde el día en que te recibimos como Salvador y Señor. Así que tenemos la dirección clara y te pedimos diariamente sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones que te honren a ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.